Bueno, pues bienvenidos al Ateneo de Jerez, a la actividad organizada por la sección de Economía y Consumo. Dentro de la sección pensamos que el tema de la vivienda era un tema interesante o de actualidad y pensamos en plantearlo. Cuando lo estamos pensando en nuestro intercambio de opiniones, expresamos, sería digamos, soñemos, la mejor persona que podíamos contar para que hablara de la vivienda y aquí en Jerez sería el señor Fusteguera. Bueno, pues hay veces que los sueños se hacen realidad, ¿no? Y aquello soñamos poder contar con él y lo tenemos creo que en cuerpo, ¿no? Sí, en cuerpo y alma lo tenemos, digamos, que se ve. Bueno, entonces, bueno, tenemos ese honor. Me ha tocado hacer la presentación de... Vaya por Dios. Las cosas normales del directo. Mejor la pongo ahí, ya no se cae. De Manuel Ángel González Fusteguera. Que es verdad que no sé si para creo que mejor para los desconocidos lo conocemos como Fustegueras, ¿no? Es decir, lo de Manuel Ángel González, pues normalmente no lo comemos. Bueno, a mí me ocurre lo contamos, salvando toda la distancia, por Dios. A mí me ocurre como mi apellido segundo, que a mí me dicen todo Barcel y el Fernández no se acuerda nadie, ¿no? Pero bueno, eso es así. Pues el señor Fusteguera, arquitecto y urbanista, nace en Sevilla. Estudia arquitectura en la Universidad de Sevilla, obteniendo, como no podía ser menos, el premio fin de carrera al mejor expediente en el año académico 1981. En el año 82 se traslada a Jerez. Y parece que Jerez le inspira, o los efluvios de los vinos y estas cosas, y ya en el año 84 recibe la medalla del Consejo de Europa por intervenciones de rehabilitación y regeneración urbana en el conjunto histórico de Jerez de la Frontera. En el 87 es premio a la mejor obra construida en Andalucía por el Paseo Marítimo de Cádiz. Desde el 87 hasta el año 94, algo bastante conocido por los jerezanos, gerente de urbanismo en Jerez de la Frontera. Parlamentario andaluz, quizás es algo que no se conoce tanto. En el 95 es encargado a la integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Jerez, que la verdad cambió totalmente el aspecto de esa zona de Jerez, ¿no? Como buen urbanista, pues lo consiguió, yo creo que sí. Yo recuerdo haber ido allí y allí estaban los depósitos de Camsa, ¿no? En sus tiempos muy pretéritos. Ha realizado numerosos trabajos en planes generales en ciudades de toda España, planificación territorial también en Málaga, en Córdoba, en Andalucía y fuera de España en el área metropolitana de Montevideo, en Uruguay, en México, en Colombia, en Marruecos ha ganado un par de concursos, ha recibido numerosos reconocimientos como el premio de la Asociación Española de Técnicos de Urbanistas, profesor ad honorem de la Facultad de Arquitectura de la República Oriental de Uruguay, premio Arquitectura Española Internacional del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, profesor y ponente en numerosos máster y cursos, patrono fundador de la Fundación de Arquitectura Contemporánea, y la última noticia que he leído sobre él es que, vamos, decía, el urbanista González Fusteguera gana el concurso de redacción del Plan Territorial de Andalucía, aunque tiene un nombre un poco, el POTA, tiene un nombre un poco así, pero bueno, eso es lo que es. No voy a decir que Manuel Ángel González Fusteguera es un experto en arquitectura y urbanismo, porque el término experto está muy devaluado. Tenemos las tertulias gallineros de las televisiones repletas de expertos. Por todo lo oído y por lo omitido, puedo decir que González Fusteguera es un sabio de la arquitectura y del urbanismo. Os dejo con un González y un García, con Fusteguera y con Ignacio. Un diálogo entre dos parlamentarios. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se oye por atrás? Se oye, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos un poco en este formato de conversación,
vamos a hablar de diálogo, vamos a hablar de la vivienda. Y lo vamos a hacer, en principio, considerando 3 bloques flexibles, con total libertad. El primero sería un análisis de la situación actual, de cómo está el tema de la vivienda en España. Ligado con este, hablaríamos de cómo hemos llegado hasta aquí o por qué hemos llegado hasta aquí, incluso qué diferencia España de otros países, sobre todo de nuestro entorno. También hablaríamos un poco de qué pasa en Jerez, cuál es la situación de la vivienda o del urbanismo en general en lo que afecta a la vivienda en Jerez. Y, bueno, finalmente intentaríamos apuntar algunas pistas de solución. ¿De acuerdo? La idea es mantener el diálogo de corrido y finalmente pues dar, por supuesto, la palabra al público para que haga las preguntas que considere oportunas, exprese sus opiniones, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues para empezar directamente sobre la situación actual de la vivienda es un problema en España, yo diría, desde hace tiempo. Hubo una frase allá por, creo recordar, 2014, cuando el 15M estaba en plena eclosión, que decía algo así como ni gente sin casas, ni casas sin gente, porque se daba la paradoja de que había gente que no encontraba vivienda y había viviendas vacías. Fue una época donde se llegó a hablar, incluso recuerdo en San Sebastián, de edificios terminados vacíos que no los vendían porque decían que cada día que pasaba valían más y ganaban más dinero. Evidentemente no funcionan las leyes de mercado. Hoy seguimos con el problema de la vivienda, siempre suele ir ligado a una situación económica complicada, es decir, cuando hay situaciones económicas con paro, con bajos salarios, se suele agudizar el problema de la vivienda y quizás hoy aparecen 2 elementos nuevos, y ya le brindo la palabra a Manolo, que son la carestía del alquiler, las dificultades para conseguir vivienda, ya no digo comprada, sino simplemente alquilada, y luego está lo que llama a ver si me sale la palabra, gentrificación. La gentrificación o el fenómeno de los pisos turísticos, es decir, pisos que se alquilan por fines de semana, por semanas, que acaban consiguiendo expulsar de su hábitat natural a los vecinos de la zona. Esas 2 características, entre otras, podían ser definitorias de la situación de hoy. Pero Manolo, ¿qué te parece o cómo describirías tú la situación de la vivienda en España y en Jerez? ¿Ahora se escucha? Era eso. Ha dicho que de sabio nada, ¿no? Bueno, sí, claro, el tema curioso es que desde la Constitución española, las distintas técnicas que digo que desde la Constitución española, las distintas técnicas en materia de vivienda utilizadas han comportado en este país la producción de 5,7 millones de viviendas que se han promovido al amparo de algún tipo de régimen de protección pública, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que han desaparecido, ¿sí? Se han permitido que se conviertan en un negocio, ¿sí? O sea, prácticamente todas han dejado de estar sujetas en plazos relativamente cortos a límites de venta o de alquiler. Eso es una realidad, ¿no? Bueno, ha ocurrido algo paradójico, ¿no? En plena democracia hemos hecho realidad aquel deseo del primer ministro de Vivienda de Franco, José Luis Arese, que era arquitecto también, que decía que quería convertir, España iba a ser un país de propietarios en vez de lugar de un país de proletarios, ¿no? Pues eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y lo cierto es que en este momento la titularidad pública de vivienda en todo el Estado español no llega a las 300.000, son 290.000 viviendas las que existen de titularidad pública, tanto de las comunidades autónomas, que tienen como unas 180.000, y los ayuntamientos, que tienen unas 110.000 viviendas en toda España,
de titularidad pública. Eso es el 1,6% de los 18 millones de hogares que existen en España, ¿no? Bueno, y eso es una cifra tan ridícula si la comparamos con aproximadamente la media europea, que es del 15%, ¿no? El 15% de las viviendas de Europa son de titularidad pública para servicio de los ciudadanos, ¿no? Eso es la media. Hay países que tienen mucho más, ¿no? Además, el parque público es un parque público que existe, es muy antiguo, está muy necesitado de rehabilitación, con lo cual va a consumir muchos recursos, ¿no? Esta situación, si la traemos a Jerez, ¿cómo estamos? Pues mira, estamos en la media, es decir, el parque público de vivienda en Jerez es el 1,7%, en vez del 1,6%, el 1,7% del número de hogares que hay en la ciudad, ¿no? Estamos hablando de viviendas en alquiler, básicamente, ¿no? El total de vivienda pública son 2033, ¿no? Bueno, esto es esta es la situación que nos encontramos, esta insuficiencia de parque público de vivienda es la que explica en buena medida pues, las extraordinarias dificultades que se tienen para acceder a amplias capas de la población, a acceder a una vivienda, ¿no? Mucho más si tenemos en cuenta la situación que vive este país. El 50% de los hogares españoles tienen una renta bruta inferior al 22.700 euros. Según el INE, en el 2022, ¿no? O el 20,4% de la población española está en el umbral del riesgo de pobreza, ¿no? Es decir, con lo cual es imposible acceder a un mercado tradicional, ¿no? Entonces son dificultades y explica pues que los chavales no se emancipen o que la emancipación en este país sea 3 o 4 años por detrás de la media de la Unión Europea, en fin, explica muchas cosas, ¿no? Además, durante todo este tiempo, desde el año 2000, en el año 2008, que fue cuando empezó la crisis inmobiliaria, se hacían en España 68.587 viviendas protegidas, ¿no? De alguna forma, ¿no? En el 2014, 15.000 y 4.938 en el 2017. Es decir, que todo ha ido además en picado, ¿no? Bueno, pues esta es la situación en la que nos encontramos revisando algunos datos del propio ayuntamiento. Si el ayuntamiento tiene suelo en este momento y proyecto hecho para construir como unas 1.000 viviendas y es incapaz de proceder a ello, ¿no? ¿Pero por qué el ayuntamiento teniendo suelo? Bueno, no pues es yo capaz? creo que por falta de imaginación. Bueno, es muy difícil, pero si el Ayuntamiento de Jerez durante mucho tiempo no va a poder promover ni una vivienda. Sí, directamente. Va a tener que venir alguien a hacérselo. De hecho, vino Pedro Sánchez a decírselo ayer a la alcaldesa, ¿no? Le dijo, voy a hacer todas las viviendas que tú quieras. Es un titular del periódico de hoy, porque con 1.000 millones de deuda es muy difícil que se pueda, lo va a tener que hacer otro. Pero bueno, hay que idear cosas, ¿no? Hay que idear cosas, teniendo suelo y para hacer esas 1.000 se pueden idear muchísimas cosas, aprendiendo de cosas que se hacen en otros ayuntamientos. Se pueden constituir, dar derechos de superficie para constituir cooperativas en régimen de uso. Se pueden hacer miles de cosas de esa naturaleza. Pueden buscar incluso empresarios poniendo el suelo a disposición de ellos a los efectos de que hagan las viviendas a un precio tasado, a precio de alquiler, aprovechando además las nuevas figuras que aparecen en la ley de la vivienda que está a punto de aprobarse, ¿no? Que es la vivienda a precio, que es la vivienda a precio tasado que pueden hacer los propietarios. Y hay muchas posibilidades, salvo quedar separados, ¿no? Para activar. Yo vivo al lado de un edificio municipal que pone se vende, ¿no? Así quiero decirte que estamos expropiando con buen criterio o sacando, no expropiando, sacando a venta forzosa un montón de solares con buen criterio, han tardado mucho, pero se están poniendo, y el patrimonio municipal pone se vende, ¿no? Un poco absurdo, ¿no? Bueno, esa es la situación en la que nos ¿Y encontramos. cómo se explica eso? ¿Es quizá demasiado caro? Cuando por otro lado el precio de la vivienda de compra, bueno, pues está prácticamente inaccesible
para mucha gente. Bueno, es ¿O es demasiado que- caro. o es que a la gente no le interesa construir? No, sí, lo que ocurre es que también es caro, son operaciones más complicadas porque son de rehabilitación, en fin, hay un montón de razones. Pero yo creo que hay que inventar cosas, ¿no? Muchas ciudades de nuestro entorno están inventando cosas. La propia Sevilla, ¿no? Está poniendo suelo a disposición de colectivos y tal para que puedan generarse sus propias, con sus propias capacidades, son capaces de generar vivienda, ¿no? Hay una experiencia muy bonita ahora en Córdoba que están recuperando patios del barrio de la Zarquía a través de cooperativos tipo uruguayo. Yo soy muy uruguayo, es mi segunda patria. Y son cooperativas donde los cooperativistas no son propietarios de la vivienda, sino son, ¿cómo diríamos? Usufructuarios. Son como, tienen un derecho sobre la vivienda, pero no son la propiedad. La propiedad es de la cooperativa, ¿no? Bueno, eso evita la especulación, etcétera, etcétera. Hay muchas fórmulas imaginativas. El ejemplo de Cádiz, Cádiz ciudad, Sí. con su rehabilitación, ¿podría ser considerado como referencia Claro. para el casco histórico, por ejemplo, aquí? Cádiz tuvo una suerte tremenda, que tuvo un responsable de vivienda en la empresa pública de suelo que era de Cádiz, que se llamaba Fermín del Moral, e incorporó 20.000 millones de las antiguas pesetas a la rehabilitación del casco histórico de Cádiz. Así que ojalá tengamos eso aquí. Sí, eso fue exactamente así. Cádiz como municipio no hizo nada. Vino la Junta a través de la empresa pública de EPSA y fue la que compró, bueno, de hecho, todavía tiene muchos edificios comprados y por la crisis pues también se paró porque la empresa pública de la Junta a partir del año 2008 también desapareció desde el punto de vista de la promoción, inmobiliaria, ¿no? La vivienda del Sareb, Sí. digamos que ya lo compramos, si lo compramos todos los españoles, no había que invertir más dinero porque la habíamos comprado. Esas no se pusieron en alquiler social. Algunas sí, llegaron a acuerdo ¿Y en con Jerez había un parque suficiente? Sí, en Jerez hay. El único problema que tiene la Sareb es la siguiente: los bancos no son tontos. Entonces, ¿qué entregaron a la Sareb los bancos o los promotores? La mierda. Sí, la mierda, entregaron la mierda. Entregaron lo que estaba en el quinto carajo, entregaron lo que no iban a vender nunca. Es decir, un gran paquete de las viviendas del Sareb no se van a vender nunca. No se van a vender nunca. Entonces, bueno, aparte de que mucho lo que lo tiene el Sareb no son viviendas, son solo suelo, ¿no? Que ponerlo en marcha en el Quinto Pino es un poco una locura, porque tampoco se trata de producir vivienda por producir vivienda, en el sentido que dé igual donde se haga. Hoy día ya no se pide, los gritos más progresistas no piden vivienda asequible, piden vivienda asequible no segregada. No segregada. ¿Sí? Hacer paquetes, Valle Sequillo, ¿no? O la zona, o paquetes nada más que de vivienda, o polígono sur de Sevilla, construir marginalidad, construir guetos. Eso hay que evitarlo a toda costa. Es decir, vivienda asequible, no segregada, hay que añadirle después, ¿no? El arquitecto que fue ministro era José Luis Arrese quería un país de propietarios y eso tenía su explicación. Yo tengo la experiencia de Avilés, por ejemplo, donde a todos los obreros de Ensidesa prácticamente les ofrecían un piso. ¿Por qué? Porque un piso amarra, un piso compromete, una hipoteca te ata, y entonces era muy difícil que se plantease, bueno, aparte de la represión y todo eso, que se planteasen una cuestión reivindicatoria, ¿no? Entonces siempre se dijo que parte de la modernización de España debería pasar por aumentar la cuota de alquiler, es decir, que hubiera más gente viviendo en alquiler. Además, era algo, parece ser, o parece lógico, que obligado con la globalización, con los cambios de empleo, con la temporalidad del empleo, pues parecía razonable que se incrementase la proporción de alquiler. Pero ¿qué pasa con el alquiler? ¿Por qué está tan caro el alquiler? ¿Por qué un chaval se va a Sevilla, conozco la experiencia, y como no se meta en un piso con 3 o 4, no puede vivir? Y claro, a lo mejor cuando tienes 20 o 30 años dices tú, sí, pero el otro día una entrevista a una mujer de 50, una enfermera,
que para vivir en Barcelona tenía también que compartir piso con 3 o 4 compañeros. Dices tú, bueno, entonces, ¿qué está ocurriendo para que no funcione el mercado y a esos precios la gente normal no lo puede adquirir? Sin embargo, los precios no bajan. Porque no hay promoción pública de alquiler. ¿Sí? Esa es la razón fundamental. ¿Sí? No hay vivienda. ¿Sí? ¿Quién atempera el mercado? ¿Por qué esta ciudad era una ciudad barata de la vivienda? Porque históricamente esta ciudad no tiene 1.500 viviendas en alquiler porque sí. Esta ciudad históricamente, estoy hablando incluso en la época predemocrática, fue muy activa a la hora de promoción de viviendas. Había un patronato municipal de la vivienda que era muy cristiano, por cierto, que era, bueno, que lo dirigía gente muy ligada al movimiento cristiano. Carlos Ceballos era una persona que fue además concejal, fue un patronato que hizo un montón de viviendas en esta ciudad históricamente, ¿no? Por eso tenemos, sí, por ejemplo, Granada, ciudad, tiene 47 viviendas públicas. Quiero decirte que para que hagan la diferencia, sí, nosotros, a pesar de que estamos en este déficit de vivienda, creo que somos como la 4ª ciudad en cuanto a tenencia de viviendas en alquiler. Creo que está Barcelona, Málaga, Cádiz y Jerez. Ciudades, las 3, a Madrid conozco menos, ciudades en las que históricamente funcionaron, yo lo recuerdo de mi época en el ayuntamiento, empresas, patronatos convertidos en empresas públicas de vivienda después, que fueron actores muy importantes en la hora de producción de vivienda. Eso es lo que habilitaba a mantener un determinado nivel de precio, porque lo público competía con lo privado, ¿no? Has dicho antes una cosa, que la vivienda, la VPO que había, ha dejado prácticamente toda de ser VPO y está en el mercado libre. Sí, eso Yo recuerdo de mis tiempos que se pusieron unas trabas y, en la medida en que el que tenía una VPO y quería venderla tenía que devolver una parte importante de las ayudas que había recibido, que eran las que le permitían bajar el precio sobre el mercado. ¿Qué pasó? Porque yo me fui poco después. Vamos a ver, eso era así. Lo que ocurre es que como la especulación era tan grande, le convenía devolver las ayudas porque lo que recibía era mucho mayor que lo que le devolver. Pero una gran parte de eso no fue exactamente así. Es que eso tenía un tiempo. Sí. Al cabo de determinado tiempo, la vivienda ya no era de protección oficial. Usted podía hacer con ella lo que sea. Una de las grandes novedades de la cacareada ley de vivienda, del derecho a la vivienda, que está ahora mismo en el Congreso, de vuelta del Senado al Congreso de los Diputados, aunque todavía no es ley, pero ya prácticamente lo va a ser, es que eso no es posible. Es decir, eso no es posible. Es decir, la única posibilidad de que eso cambie es que cambie el régimen urbanístico del suelo. Entonces, eso no va a ser. Si una vivienda que se construye sobre un suelo previsto para vivienda protegida, nunca podrá dejar de ser vivienda protegida. Por lo tanto, la administración siempre va a tener algún derecho sobre ella. Otra cosa es que lo ejerza, porque también es verdad que mucha gente que ha ido por lo legal y si yo voy a vender la vivienda, además la voy a vender al precio estipulado porque es una vivienda protegida. Administración, usted tiene derecho de tanteo y retracto. Dice la administración, déjame ahí. No se ha comprado nunca una vivienda por derecho de tanteo y retracto por cumplimiento de la norma del BBVA. Nunca. En alguna reunión que en sus tiempos yo tuve con ellos mismos, más cerca, así, ahora, es que se cae, bueno, que la barba, que ellos mismos se consideraban así, algo así como plataforma de afectados por la vivienda pública, como si fuera un daño, ¿no? O sea, al tener una vivienda decían que es que están hundiendo la vida. A mí me ha llegado a decir alguno, es que nos condenan a vivir en VPO. ¿No habría quizás por parte de la administración y de la promoción en general un fallo de identificación de la VPO con mala calidad o con zona marginal y que faltase vivienda pública en alquiler? Lo que hablábamos antes, lo ideal es la integración, pero bueno, también en zonas, digamos, de más poder adquisitivo y demás. Bueno, yo no sé, pero me parece que una cosa es la vivienda de protección oficial
y otra cosa era la vivienda social. La vivienda social, evidentemente, lo que iban un poco era como una especie de desecho de humanos, ¿no? Quiero decirte, este no tiene al polígono sur, al yo no sé cuánto. La vivienda de protección oficial, yo he vivido en una vivienda de protección oficial en la plaza de San Andrés de Jerez. Pero yo recuerdo también otro conflicto ya antiguo, San Joaquín. En San Joaquín estaban viviendas de protección oficial y enfrente se hicieron viviendas sociales con un sistema prefabricado y tal. Bueno, y se montó una de la leche, era como una cosa, la gente tampoco hubo que hacer mucha labor didáctica para que para que aquello se calmara. Y hoy día es un sitio donde está perfectamente, ¿en qué se nota la diferencia? En nada, es un sitio pacífico, tranquilo, no pasa nada, porque no es un gueto, porque no es un gueto. Bueno. Otra cosa, el POT actual, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que tú conocerás bien y más tendrás que conocer probablemente, creo recordar que establecía unas reservas de suelo de 40 y 30% en función de la tipología de suelo urbanizable, urbano consolidado, la ley, para vivienda. La ley. Vivienda pública, digamos. No, eso no, el POTA no. El POTA, el 30-40 que tú estás confundiéndolo con la capacidad de crecimiento de los municipios. No, la ley, la LOA, la ley del suelo de Andalucía, que ahora sí sustituido por una que se llama la lista, la LOA, sustituida por la lista, pues establecía que en todas las operaciones que suponían transformación de suelo, había que reservar un 30% para viviendas sometidas a algún régimen de protección. Y además que el 50% de ese 30% tenía que dedicarse a viviendas sociales. Eso establecía la LOA. La lista lo ha quitado. La lista ha mantenido el 30% en operaciones de transformación de nueva urbanización, es decir, cuando yo ocupo suelo rústico y suelo urbanizable, no solo que hago una expansión de la ciudad, sí tengo que dejar el 30%, pero en las operaciones, eso es malo, por eso es grave, en las operaciones del interior de la ciudad tengo que dejar solo el 10%, pero si me viene bien, si no, lo cambio por dinero. Muy de Madrid. Eso es muy de Madrid. Madrid tenía el 50% de la vivienda tenía que ser protegida. Pero si no me viene bien, la cambio por dinero. Esa era la ley de Madrid. Y en los papeles salía que allí había que ser 50% de vivienda protegida. O sea, si no me viene bien, la cambio por dinero. Quien hace la ley hace la trampa, de alguna manera. Pues ahora, aquí en Andalucía se puede cambiar por dinero. Muy bien. Conociendo lo tieso que están los ayuntamientos, pues imagínate cuántas viviendas se van a hacer. Bueno, hay un elemento que siempre se habla para explicar también la carestía de la vivienda. Nosotros titulábamos este encuentro como derecho, negocio, problema. La vivienda derecho, la vivienda negocio, la vivienda problema. La vivienda en España, por lo menos, se ha convertido en un elemento de inversión. Es decir, la gente compra para invertir, para sacar una rentabilidad, normalmente al cabo de un tiempo más o menos corto, más o menos largo, obteniendo un beneficio importante. ¿Cómo se puede de alguna manera evitar que un derecho, porque es un derecho constitucional, bueno, pues se convierta exclusivamente o casi exclusivamente en un elemento de negocio? Bueno, hay un tema importante, vamos a ver. Lo que no se puede abandonar la vivienda al mercado, porque entonces, evidentemente, en vez de ser, claro, ¿cuál es el cambio de paradigma? ¿La vivienda es valor de uso o valor de cambio? Pues se ha convertido en un valor de cambio, pero para el más pequeño de nosotros. ¿Y quién no al final ha especulado con una vivienda? Hay que hacer autocrítica también, ¿no? En ese sentido. Pero para ver eso, nada más que tenéis que poner esta noche el telediario. Ahora está el SIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid, donde se están ofreciendo 15.000 viviendas y lo que pone es la gran inversión que usted necesita. Sí, compre por inversión, ¿no? Que necesite, es lo que te están ofreciendo. Pero bueno, ese derecho lo tienen. Otra de las novedades de esta ley, que es la primera ley, con un problema que no es un problema nuevo.
un problema histórico el tema de la vivienda. Ahora es la primera vez y cerquísima de las elecciones que vamos a hacer la primera ley de vivienda de la democracia. La primera ley de vivienda de la democracia. Del Estado. Porque las comunidades autónomas tienen muchas. La mejor desde mi punto de vista, la catalana, pero la que se hizo aquí de ley del derecho a la vivienda y sobre todo la segunda, que cuando estuvo Izquierda Unida en el gobierno de Andalucía, que se llama de la ley de la función pública de la vivienda, sobre todo esa, una ley importante. Bueno, el Estado. ¿Qué tiene, con independencia de las particularidades, qué tiene de interés la ley del Estado? Que define las operaciones de vivienda pública desde lo público como servicios de interés general. El servicio de interés general, hecho desde el punto de vista del jurídico, es muy importante. Muy importante, importantísimo, porque significa que la capacidad que tiene la administración de intervenir es prácticamente, es un servicio público, por llamarlo de alguna forma. Se ha convertido eso en un servicio público. Eso es trascendental, eso es trascendental. ¿Qué le falta a esta vivienda? ¿A esta ley? Pues dice, vamos a pasar del 1,6 del parque público al 20%. Bueno, yo he hecho las cuentas y eso significa que pasar al 20% significa que tenemos que construir 4 millones de viviendas para alquiler, de alquiler. Eso significa que tenemos que subir lo que se invierte ahora mismo entre todas las administraciones para viviendas es el 0,5 del PIB. No digo el Estado, digo todas las administraciones el 0,5. Tenemos que subirlo al 2,5 anual durante 20 años para construir lo que dice la ley de vivienda. Así que va a ser complejo. Eso traducido a Jerez, también he hecho los números. 12.000 viviendas. 12.000 viviendas. ¿Qué significa? ¿De promoción pública o de promoción pública en alquiler? Eso significa 600 viviendas al año. Bueno, ¿En la que? ¿Dónde? En Jerez. Digo, la licencia de construcción de vivienda en el último del año pasado, creo que estuvo en 280 o algo así. Sí, pero ninguna protección. No, digo pública. Total, No digo tú dices privada. claro. Total. No, hay que hacer 600 viviendas en régimen público, en régimen de alquiler, para llegar a alcanzar lo que dice la ley de la vivienda en Jerez, que decirte que eso es lo que dice. Bueno, y esta ley que plantea un objetivo. Perdóname, Sí. y un problema que tiene la ley, que es que no tiene vinculación presupuestaria. Así que, con lo cual. Bueno, Brindis al sol. pero es una técnica que yo creía que creo, vamos, estoy convencido que se puede aplicar, que es vincular un porcentaje del PIB obligatoriamente en todos los presupuestos, sea más alto o más bajo, un porcentaje a esto, ¿no? Eso se puede hacer. De hecho, históricamente, no lo cumple ni Dios, pero históricamente hay una ley que sigue existiendo, que obliga a los ayuntamientos a que en los presupuestos municipales el 5% se destine a patrimonio público de suelo. Esa ley sigue existiendo. Pero eso incluye mantenimiento del actual. Sí. Patrimonio público de suelo. Y en la ley de cambio climático que se ha aprobado hay una disposición de esta naturaleza. Hay un determinado porcentaje de el PIB que tiene que dedicarse a los temas de cambio y mitigación del cambio climático. Bueno, hay que empezar por no creerse esto, porque la ministra Calviño acaba de mandar a Bruselas lo del control presupuestario que vamos a tener, y dice que en esto hasta el 2026 por lo menos va a seguir siendo el 0,5, así que. Claro, yo te iba a hacer la pregunta sobre los objetivos tan loables, digamos, de la ley de vivienda. ¿Eso en qué se traduce? ¿Qué poderes le da el Estado? Es decir, ¿puede expropiar? ¿Puede limitar precio de vivienda? ¿Puede...? No, el Estado... ¿Qué puede hacer? Porque el Estado como tal, si dice el Estado... El gobierno central, sí, muy poco, porque de hecho, porque prácticamente las competencias son o autonómicas o municipales, básicamente. De hecho,
ya han dicho un montón de autonomías que no van a aplicar la ley, ni no van a aplicar la ley, en el sentido, básicamente por el tema de la delimitación de zonas tensionadas para el alquiler, ese tipo de cosas. Eso lo tiene, pues la ley dice, eso lo tiene que hacer la comunidad autónoma, eso lo tiene que hacer la comunidad autónoma. El Estado lo único que puede hacer es poner plata, dinero, mire usted, aquí están. Convenio para hacer 3.000 viviendas públicas. Aquí está el dinero. ¿De cuánto? Aquí está el dinero. Eso es lo que puede hacer el Estado. Y es lo que debería hacer el Estado, porque las competencias básicamente están en las comunidades autónomas. Si usted me sigue, si usted sigue mi programa de hacer viviendas públicas, yo le pongo dinero. Si no, pues no. Pero las decisiones están en las manos de los otra cosa buena, que ahora lo contaremos de la ley, está en manos de los ayuntamientos y de las comunidades. Pero las zonas tensionadas las fija la comunidad autónoma, sí. no el ayuntamiento, curiosamente. La fija la comunidad autónoma, sí. Sí, sí. Que si no quiere fijarlas, como ha dicho, claro, si no quiere fijarlas, te digo, que la aplicación, ¿no? Ahora, todo eso es constitucional, ¿te das cuenta? Sí, hay sentencias del Tribunal Constitucional, hay sentencias del Tribunal, es igual que decían, no se puede regular la vivienda turística. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han dicho, sí, se puede regular la vivienda turística. Sí, bueno, yo te voy a preguntar, ¿cómo es posible? A mí lo que me extraña es, hace mucho tiempo aquí, bueno, las bodegas daban vivienda a los trabajadores. No la daban. Y después también se construían barriadas, digamos, populares y, bueno, un trabajador podía, digamos, tener acceso a una vivienda. Acceso diferido a la propiedad, se llama eso. Por alquiler. Y ahora eso lo pudimos hacer cuando éramos mucho más pobres. Ahora tenemos un PIB súper maravilloso, ¿no? Somos la 8ª economía de la Unión Europea y ahora que somos más ricos, resulta que somos incapaces de darle una vivienda a sus habitantes. Aquí algo se me escapa, alguien se está llevando la parte de la riqueza. Las empresas, bueno, había una obligación legal, hay que pensar esto, sí, los primeros movimientos de vivienda después con la dictadura están en manos de falangistas, ¿cómo diría yo?, ideológicamente muy potentes, que tienen una parte en la que creen mucho en el poder del Estado, ¿no? Y entonces pues obligaban a las grandes empresas a darle habitación a sus trabajadores. A partir de un determinado tamaño, obligaban. Y así las bodegas montan una cosa para hacer eso, se llama la Junta de Fomento del Hogar, aquí. Pero la hacen con dinero del Estado, no con dinero de la bodega. Hacen con dinero del Estado. Y era el acceso diferido a la propiedad a yo no sé cuántos millones de años, 50 años o algo de eso. Si usted paga todos los meses una cuota pequeñita, al final será propietario de la vivienda. Después se olvidaron de arreglarla. Recuerdo los pleitos que tuvimos con don Álvaro Domé, que era el presidente de la Junta de Fomento del Hogar, para arreglar las viviendas. Bueno, la Vi, la Asunción, la Constancia, la Plata, la Plata no. Todo eso es producto de eso. Pero en el norte de España, tú lo conocerás bien, yo trabajo ahora mucho en el País Vasco, o en Bildu, por cierto, y hay unas promociones de vivienda. Hay barrios enteros. Barrios espectaculares de vivienda que las grandes industrias tuvieron que construir para llevarse, para atraer a los obreros allí, ¿no? Que básicamente era mano de obra de Extremadura o de Andalucía. Y son barrios espectaculares. Sí, pero con una segregación importante. En Avilés el barrio de la Luz era para los obreros, Villalegre era para oficinistas, digamos, administrativos, técnicos medios, y luego había la parte de la Rocique por ahí que era para titulados medios, peritos, y una parte que se llamaba expresamente ingenieros, era para ingenieros. O sea que tampoco mitifiquemos la aportación a la vivienda del franquismo, porque generó una segregación importante, ¿no? Es cierto. Afortunadamente ya han quedado completamente integradas en la ciudad. Sí, totalmente. Pero la verdad es que sí, bueno, estaba la casa del ingeniero, la casa casa del perito, la casa del administrativo y la casa del obrero. Bueno, eso lo podemos ver muy cerquita de aquí, en el Charco de los Hurones. Sí, era especial. Oye, ¿cómo se explica en todo esto que los planes generales de ordenación, algunos planes generales de ordenación, hayan
permitido o proyectado, que casi nunca ha llegado a cabo, unos crecimientos, digamos, exagerados. Ahí tenemos ahora el caso de la marisma de Trebujena, al lado de Doñana, donde suponía un crecimiento, yo no me acuerdo si del 100% o más de habitantes, si se hubieran llenado todas las viviendas que estaban protegidas. ¿Qué ha ocurrido para que eso pase, ¿no? O sea, ¿qué ha movido a los ayuntamientos a esa fiebre de crecer que después no se crecía? Desarrollo, eso, pensaban que eso era desarrollo para su pueblo, así que pensaban que eso era bien, era economía para el pueblo, iban a venir gente, van a pagar impuestos, van a colocar a chachas y jardineros, porque otra cosa no iban a colocar. Pero bueno, eso era así, además era una situación económica depresiva, bueno, pero eso ha sido, pero no en el caso de Trebujena, En muchos casos. en muchísimos casos. Trebujena, sí, que iba a crecer, eran 300 casas, pero a raíz de este tema hemos conocido, bueno, ha salido otro tema en la prensa a raíz del tema de Trebujena, en Barbate. Lo de Barbate no eran 300 viviendas, eran 3.000 viviendas y un campo de golf y yo no sé cuántos millones de plazas hoteleras que tú ves la operación al lado de Barbate y era como 7 veces Barbate, ¿no? Una cosa, ¿no? En Puerto Real también con la zarza y todo aquello se generó. Pero bueno, eso es los ayuntamientos asfixiados, el paro tremendo, pues, se agarra a cualquier cosa, ¿no? Había una idea, por entonces, para justificar todo eso, de que había un montón de europeos, millones de europeos que se querían venir a vivir a España. Inmigrantes climáticos. Sí, vamos, y también se hablaba incluso del turismo sanitario. Pero 800.000. bueno, eso por la Costa del Sol era exagerado. No, es que viene y tal. Eso al final ha quedado... Eso era lo que te contaban para justificar que era necesario eso, era mentira, era todo, estaba perfectamente estipulado en todos los discursos, aparecía 800.000 alemanes quieren venirse a vivir a España y van a hacer teletrabajo. Oye, vamos a hablar un poco tu punto de vista de la gentrificación, es decir, los pisos turísticos, de cómo se está echando a la gente de su hábitat natural, sobre todo en los centros de las ciudades. Bueno, en Jerez quizás algo menos porque es más grande, pero en Cádiz ya es muy normal cruzarse con el turista y la maletita, que no van a un hotel, sino que van a una casa. Hace tiempo leí que la calle Atocha en Madrid, la calle Atocha, era prácticamente el 100% de pisos turísticos ya. ¿Hasta cuándo va a durar eso? Hasta que quieran los ayuntamientos. Así que eso hasta que quieran los ayuntamientos va a ser. Sí, ya está claro que eso se puede regular. Sí, por ahí una sentencia. Por la sentencia ya ha habido. Que favorece al Ayuntamiento de Cádiz, si no me equivoco. Bueno, pero ya había otra, por ejemplo, nosotros hemos hecho estamos trabajando en Palma, estamos haciendo el plan de Palma y el Ayuntamiento de Palma ha regulado el tema, además lo ha regulado muy bien, porque no es lo mismo, no se trata igual el centro histórico de Palma que el barrio yo no sé cuánto, es decir, pues, lo mismo estaría bien que hubiera alguna vivienda turística en la granja, pero el problema es que tú pones en una pantalla de ordenador las ofertas del Airbnb y están todas concentradas en un cachito así. En Cádiz no hay vivienda turística en la Barria de la Paz. No. Así que, bueno, sí, porque los fenómenos de gentrificación tienen un momento en el que no están mal, porque empiezan a prestigiar determinadas zonas, pero hay que cuidarlo mucho eso, porque como se te vaya de la mano, lo perdiste. Hay un barrio que está encima del Paseo de Gracia en Barcelona, que había una pintada que a mí me hacía mucha gracia, me gustó mucho, que decía, si usted trabaja en un banco, si hace, vende yo no sé qué cosa de ordenadores, de qué cuánto, este es su barrio, antes era el mío. Yo digo, aquí en el Ayuntamiento de Jerez, claro, la pregunta es, ¿qué es mejor, un solar lleno de jaramagos o una vivienda turística? Porque el centro histórico ha estado muy abandonado, intencionadamente, entiendo, y tú de eso sabrás más que nosotros. No se hacen viviendas para hacer vivienda turística, se hacen apartamentos turísticos, es lo que se está haciendo. Es verdad que no es que ningún apartamento turístico en Jerez ha echado a ningún vecino. Yo creo que eso es cierto, que no ha echado a nadie. Pero también es verdad que evita
que se habite el centro de Jerez, que tiene una densidad ridícula. ¿Sí? El centro histórico de Jerez tiene una densidad de 17 habitantes por vivienda, más baja que Vistahermosa. Así que eso está evitando que haya vida en Sí. el centro. Yo vivo en la Plaza del Arroyo y evidentemente, claro, los pequeños comercios han cerrado Claro. porque no hay habitantes. Es decir, el que vendía antes el pimiento y la verdura, los turistas vienen con el tróler y se van. Y entonces el pequeño comercio cierra. Sí, está claro. Y el vecino al final termina yéndose porque la vivienda turística al final, pues que si juerga, que si fiesta, que si historia, pues al final el vecino quiere estar tranquilo y dice, mira, ahí se queda mi piso, lo vendo y me voy a otro sitio, ¿no? Y al final se vacía totalmente de habitantes, ¿no? Tenemos un parque temático y los jerezanos pues nos vamos a otro sitio. Bueno, pero la realidad, y hay que ser realistas, hay que contar objetivamente las cosas, la realidad es que en los últimos censos el centro histórico ha subido de habitantes, muy poquito, pero ha subido algo. Es decir, que eso me parece que son 476 en los últimos 4 o 5 años, pero bueno, algo ha subido de habitantes. Pero la realidad es que la capacidad que tiene el centro histórico es enorme, y hay 5.000 habitantes en el centro histórico de Jerez. Debía de haber 20.000. Debía de haber A eso 20.000. quería un poco llegar yo. Vamos a hablar un poco de Jerez. ¿Qué vías de solución tenemos para Jerez teniendo en cuenta elementos como ese casco histórico, yo que sé, la zona de San Mateo, Plaza de Mercado, todo eso por ahí que está absolutamente en ruinas? ¿Qué posibilidades se pueden sacar desde el punto de vista de la vivienda, las bodegas, cascos de bodega vacío? ¿Qué limitaciones tienen? Que me consta que en algunos casos podían tener alguna limitación. ¿Qué modelo de vivienda se puede optar para Jerez? Es decir, en horizontal, en vertical. ¿Cómo ves tú? Bueno, y estamos cerca de un periodo, vamos, de unas elecciones. ¿Cómo ves tú que un nuevo gobierno de Jerez en 3 o 4 líneas debería enfocar el tema de la vivienda? Bueno, el tema del centro histórico es una cuestión de plata, de dinero, sí, eso es así. Sí. Otra cosa buena que tiene la ley, que antes no tenía, que no podía decir. La ley te permite ahora calificar vivienda para solares o casas para vivienda protegida en el suelo urbano consolidado. Antes eso no estaba claro, ¿no? La ley nueva va a permitir eso, que está muy bien. Es decir, yo voy a poder urbanísticamente decir, estos solares de aquí van a ser vivienda protegida y el propietario, si quiere hacer algo, va a tener que hacer vivienda protegida. Sí, eso hasta ahora no estaba dudoso. Yo tengo un pleito en un plan que he hecho porque lo he hecho antes de la ley, a ver si no sale la sentencia antes de la ley. Y sale la ley primero. Pero sí. Y eso es importante. Lo que hemos dicho antes, que no se puede cambiar el sentido de la vivienda protegida mientras mantenga el suelo esa calificación. Bueno, pero lo otro es registro de solares, expropiación. Otro tema que importante, que no hace la ley y que en mi opinión sería muy importante, que es el que tiene un solar sin edificar está incumpliendo una cosa que se llama la función social de la propiedad. La obligación, pero no es una obligación del año 56, ¿eh? Que Eso no, estaba ya. En el 56. La obligación del que tiene un solar edificable es edificarlo. Y si no lo edifica en los plazos que marca la ley, y está incumpliendo un deber. Está incumpliendo un deber. Como el que tiene una casa en malas condiciones, su deber se llama el deber de conservación. Tiene que conservarla en condiciones. Y si no, está incumpliendo un deber. El que incumple un deber, la función social puede ser expropiado. ¿Vale? Puede ser expropiado. Pero para expropiar hay que tener dinero. No tener 1.000 millones de deuda. Puede ser expropiado. ¿Qué le hubiera yo pedido a la ley? Que castigara el incumplimiento de la función social de la propiedad. Es decir, que el justiprecio estuviera minorado por incumplir la propiedad. Porque mucha gente, en muchos momentos de la vida del boom inmobiliario, ha preferido que les expropien que actuar, porque le pagan más dinero. Los tribunales, además, de este país son todos de izquierda, como todos sabéis, ¿no?
Y entonces, pues, valoraban, pues, bien. Bueno, y hablando de modelos de crecimiento de Jerez, tema bodegas y tema, hay otro tema, o sea, vivienda horizontal, vivienda vertical, ¿qué supone eso para una ciudad? Después está el tema de lo que en algunos sitios llaman el diseminado, que quizás en Jerez no haya mucho, hay en el puerto, en Chiclana, incluso en Conil hay un montón. ¿Qué supone eso para la vivienda al final y Bueno, depende. para el desarrollo de la ciudad? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por eso que llama el diseminado, que con la lista se llama agrupación de edificaciones irregulares. Pero, con la lista, eso del diseminado se llama agrupación de edificaciones irregulares, se llama su nombre. Bueno, eso es un fenómeno en España, en Andalucía hay del orden de 300.000 viviendas así. De hecho, fenómeno en nuestra zona, el paradigma es Chiclana, ¿no? Chiclana hay como 22.000, necesitan más del casi el 10% de la que hay en Andalucía, ¿no? Bueno, está claro que eso es una realidad, que hay que intentar resolverla de alguna forma. Pero eso no resuelve el problema de la vivienda. Eso es lo que hay que intentar resolver un problema de carácter de salud pública, porque claro, son 22.000 personas haciendo sus necesidades en el acuífero, que es el mismo acuífero en el que sacan del pozo. Ya cuando una persona va a un hospital de esta zona, saben si vive en Chiclana, en el diseminado de Chiclana o no, porque tiene un parásito. Ya la gente que vive ahí ya tiene un parásito típico, no es que se vaya a morir, quiero decir, pero tiene un parásito que es específico de allí, ¿no? Sí, bueno, hay que intentar resolver ese. Tú sabes que muchas veces se utilizó como justificación para el diseminado, es que no encuentro vivienda, es que no tengo vivienda y por tanto me la hago, cosa que no era real. Casi todo el diseminado de Chiclana es segunda residencia o negocio. Empezó siendo así, cada vez se ha ido convirtiendo más en primera vivienda, en primera vivienda, pero empezó siendo así y desde luego lo del puerto es mucha segunda vivienda y mucha gente de Jerez, y lo de Conil, los compañeros de Izquierda Unida de Conil, pues en Conil, el tema de Conil o de Chiclana es que todo el mundo tenía una parcela. Un campito. Pero todo el mundo, y todo el mundo ha hecho negocio con el campito. Es así. Por eso, eso explica que aquí no haya, porque aquí no había minifundio. Aquí no había minifundio. Aquí, cuando ha habido ese fenómeno, fue cuando se produjo la emigración del campo a la ciudad en los años 70 y algún listo, un gran propietario, parceló el Olivar de Rivero, San José de Lagrimensó, pero eran fincas grandes que se parcelaban. El origen de Chiclana, de Conil, de Sanlúcar, no es ese, es que existen minifundios. Y si hay minifundio, hay una red de caminos enorme, no sé cuánto, y cada uno se hacía primero su casita para el campo, después para el niño, después vio que aquello, para el turismo estaba bien. En Conil, la gente se va al campo en verano para alquilar las casas en el centro de Conil a precios brutales en invierno, ¿no? ¿Y qué pasa en Conil? Que yo le pregunto a uno al jefe de la Policía Municipal, ¿cuánta gente hay en Conil este domingo? Y dice, las que caben, no caben más. Está claro. Y bueno, bodegas, si quieres comentar algo de bueno, pues las mira, que quedan, ¿qué utilización pueden tener? Bueno, sí, ¿O qué pueden aportar al tema de la vivienda? Bueno, depende, eso hay que analizarlo por cada una en particular. Eso no se puede hacer una genérica, ¿no? Hay algunas que sí es posible que puedan convertirse en vivienda, puedan hacerlo con vivienda, y otras que lo tienen como más complicado, ¿no? Yo sería muy conservador en ese sentido, ¿no? Porque, y reconozco que he cometido ese pecado también. Nosotros, yo cuando estuve responsable de urbanismo, hemos hecho vivienda, también es verdad que era vivienda, que no era vivienda de lujo, sino eran viviendas de vivienda de protección oficial, ¿no? En bodega, pero eso me ha hecho saber, he aprendido que en unas caben sin destrozar el espacio de la bodega, y en otras, como lo haga, los puede destrozar, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo he visto, analizando, preparando esto,
alguna intervención que tiene el ayuntamiento preparada en una bodega, en la calle Cristal, que está bien, está bien. Pero, sin embargo, he visto algunas intervenciones que están haciendo ahora en la bodega La Riva, que no sé por qué dice que están rehabilitando la bodega, que es lo que están estirándola. Sandeman, la antigua, ¿Qué? la antigua Sandeman cerca de La Plata. En Piadoso, en la bodega, Sí, antigua bodega. pero digo, la antigua Sandeman cerca de La Plata, en la calle Pizarro, por esa la han tirado. Sí, bueno, No sé si tenía valor, a lo mejor era una era nave. esa era una bodega de Era una hormigón, nave. una bodega de hormigón, no tenía ningún interés. Te Esa no pregunto, tenía ningún interés. ¿cuándo empezó el urbanismo de Jerez a torcerse? Quiero decir, al principio yo creo que había un interés, ¿no? Se hacían viviendas sociales en el centro de Jerez, empezó Pacheco. Y cuando empezó ya a pensarse solo en unifamiliares, en hacer cosas fuera y a olvidarse un poco del centro. Bueno, yo creo que eso no es un fenómeno de un día, sino que eso seguramente todos tenemos alguna culpa en eso, ¿no? Pero pensar también que el fenómeno de las unifamiliares en Jerez no está bien explicado. Vamos a ver. Jerez es una ciudad que tenía un centro y después empieza a crecer en mancha de aceite. Bueno, la primera gran mancha de aceite es una barriada de 20.000 viviendas que se llama La Granja, que estaba en el Quinto Pino. Bueno, la gente de La Granja, y bueno, y mi suegra que vivía en la Asunción, voy a Jerez. Bueno, eso es. Entonces, todo eso hubo que coserlo. Entonces, ya estaba ahí todo eso allí, ¿no? Esos son los primeros planes que nosotros hicimos. Las densidades que se le dieron a esos espacios nuevos eran unas densidades razonables. Estamos hablando entre 40 y 50 viviendas hectáreas. Los ecologistas le llaman a eso la densidad urbana eficiente. Yo creo que es más, ahora que he aprendido más, creo que es más densidad la que hay que dar, ¿no? Pero bueno, era eso lo que ocurre. Y eso daba para hacer pues unifamiliares apretaditas o para hacer bloques. Eso ya lo decidían ya estaban los propios planes parciales, ¿no? Yo hubiera apretado más hacia el bloque o hacia una combinación de las cosas. Yo creo que es lo ideal. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el problema de las barriadas estas que nada más que son de unos familiares? Que si tú paseas por la calle, te mira todo el mundo raro porque parece que está merodeando, va a saltar algo, ¿no? Un amigo me dijo, una moda evidente de unifamiliares y pero bueno, cuando hay una mezcla de esas cosas, pues entonces hay está la tienda para comprar pan, está yo no sé cuánto, ¿no? Que yo recuerdo Sevilla, el Aljarafe sevillano, las unifamiliares, vivir al contacto con la naturaleza, y para comprar pan tenía que coger coche y hacer 20 kilómetros, así que eso ya hoy día prácticamente es un loco quien plantea ese tipo de cosas, ¿no? Bien, a mí me ha quedado claro, hablando de la última parte de soluciones, que prácticamente son dos muy sencillas: una, dinero, inversión pública, y voluntad claro, política y imaginación. claro. ¿Quieres añadir algo más antes de pasar a...? No, simplemente alguna, por los temas estos de actualidad, ¿no? Por los temas de actualidad, porque salen, dicen, el problema, uno se harta de leer con esto que ha salido de la ley de la ley del derecho a la vivienda, dice, poner tope a los alquileres significa que los alquileres subirán, ¿vale? Sí. Bueno, digo, bueno, vamos a estudiar, eso lo han hecho en algún sitio antes. Joder, mira, pues lo han hecho en Cataluña. En Cataluña habían puesto en Barcelona, pusieron tope a los alquileres y tal, después se lo han cargado los tribunales. ¿Qué pasó? ¿Subieron los alquileres? No. ¿Bajaron los alquileres? Sí. ¿Hubo menos casas para alquilar? No. ¿Hubo más casas para alquilar? Sí. Datos empíricos. Luego no me cuente historias. Si usted no querrá que se topen los alquileres por alguna razón, ¿no? Esa cosa, ¿no? Bueno, me parece que eso es importante ponerlos. Se está diciendo que al topar va a haber menos oferta de alquiler, y al haber menos oferta de alquiler suben los precios. Claro, siempre, es igual que dice. Lo dice un partido político, P de partido, P de político. Sí, que mientras más suelo haya para construir vivienda, más barata es. Claro, como lo comprobamos en el boom. Era cuando más viviendas se construía y vimos todo que todas las viviendas fueron baratísimas, ¿no? Claro, está demostrado, por favor. Muy bien, pues si os parece, pasamos a vuestra aportación. Como siempre, en forma de pregunta, reflexión, etcétera. Por allí había una señora.
tú sabes de lo que voy a hablar, de las vías pecuarias. Últimamente nos están diciendo los políticos en la zona rural que con la lista, con esa agrupación que has dicho, agrupación de edificaciones irregulares, se va a arreglar todo. Entonces, claro, si está en vía pecuaria, creo que no se puede arreglar, porque son viviendas ilegales en vía pecuaria. Sí, tú sabes que hay cerca, bueno, nuestros 16 núcleos rurales, no todos están en vía pecuaria, pero casi todos. Y otra parte es que en aquella que el ayuntamiento ha dado un paso adelante, que ha hecho plan especial, tardan tanto en ejecutarlo, que en vez de hacer estas viviendas ya existían. Entonces me gustaría ver qué opinas tú, que además que te va a tocar redactar el lista, como no es solo en Cádiz, es en toda Andalucía, pero es cierto que ¿cómo se llama? El Palmar está mucho peor y hay yo creo que ahí hay una invasión más que otra cosa, pero se arregla el tema, pero hay una deja de política muy grande, entonces ya no es la gente que se fue como mi abuelo a vivir allí a Cuartillo, a La Guareña, ya hay gente que vende su piso para tener allí otra historia y tenemos pues lo que tú has dicho, pozos ciegos, temas de calles, esto el día que haya que urbanizar nos va a costar la misma vida, entonces como que creo que se pasó de poner unas multas tremendas a gente muy pobre a pasar, porque no he visto ningún partido que hable seriamente de esto en la campaña municipal. Bueno, el tema de la vía pecuaria. Hay que pensar que la vía pecuaria significa que alguien se ha hecho la casa en un patrimonio de público, un patrimonio de todo. Esa es la realidad. Una vía pecuaria es patrimonio público. Entonces, es verdad que eso se produce en un momento determinado, en lo que no había efectivamente, se produce. ¿Por qué? Porque eran los jornaleros que iban a trabajar a las fincas de al lado y entonces en el descansadero o en el suelo público donde nadie le decía nada, el Estado tampoco se preocupó, pues resulta que ocuparon. Bueno, eso hay que resolverlo primero diciendo, este patrimonio público tiene que dejar de ser público para poderse vender, ceder, lo que sea, no sé cuánto. Eso es una decisión que hay que tomar y hay que tomarla con el titular de ese suelo, que es la administración autonómica, que tiene que tener la voluntad de hacerlo. Hubo un momento en que tuvo voluntad de hacerse. Yo legalicé Lomo Pardo. Pues Lomo Pardo está en un descansadero público, estaba en un descansadero público. Y llegamos a un acuerdo con la administración autonómica, que no, como no tenía sentido ese descansadero, no lo cedió al ayuntamiento y el ayuntamiento lo puso a disposición de los vecinos. Hay que tener esa disposición. Entender que esos son fenómenos que no tienen marcha atrás y que por lo tanto, otra cosa es que se sigan ocupando vía pecuaria y no haga nadie nada, porque yo me voy por la carretera antigua a Puerto Real para Puerto Real y hay una vía pecuaria allí que cada día la están ocupando más y nadie se fija en eso y eso no son ocupaciones de gente que iba a trabajar a la finca de esas cosas, eso ya... Bueno, eso es así, hay que resolverlo de esa forma. Ha habido también, en mi opinión, mucho talibanismo en la administración autonómica con esto. Esto no se puede tocar, esto es una propiedad pública y tal. Se hablaba de intercambio, ¿no? Sí, doy esto, pero hay que buscar, generar. Porque, bueno, pero si es que hay que poner, está bien, hay que hacerlo, pero no. Ahora ya no hemos puesto de acuerdo, ¿vale? Para hacerlo. Y ahora llega Hacienda. Hacienda de la Junta dice, no puede ser, porque esto, como es suelo urbano, lo que tú me tienes que dar tiene que tener el valor del suelo urbano, con lo cual hacía imposible el acuerdo. Ya había llegado después de 4 años al acuerdo y llegaban los de Hacienda. De la Junta decía que el acuerdo no era posible porque el valor que tenías que darle a cambio a la administración autonómica tenía que tener el valor de lo urbano, con lo cual en vez de hacer una vía pecuaria en paralelo que tuviera el ancho que tenía que multiplicarla por 10, con lo cual hacía imposible. Eso hay que comprender que eso hay que llevarlo a una cosa lógica, hay que tener voluntad política para poner eso un poco en orden. ¿Había dicho otra cosa? Patricia. Acabo de firmar contrato. Bueno, eso será complicado que el POTA entre en ese nivel de detalle, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, bueno,
No sé. En el POTA, ahora todo se lo va a arreglar el POTA. El otro día me enteré, bueno, un debate como de esto. Hay otro problema que está surgiendo muy importante ahora. En Jerez se está viviendo con los parques de energías renovables, ¿no? Que van, como hay tanto dinero para eso y tanto negocio, se ha convertido ahora mismo, en vez de comprar pisos, que comprar parques de energía renovable. No sé si lo habéis visto lo que ocurre, ¿no? Viene uno, consigue la licencia y a los 2 meses le pega un pelotazo y se lo vende a un fondo de inversiones, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando. Bueno, pues ahora el POTA lo va a arreglar todo, eso también. Creo que se puede poner una. Sí, no, a mí me parece que eso, no un plan de ordenación rural. Sí. A mí me parece que lo rural no ha tenido en la planificación territorial y urbanística el papel que debería de tener, siendo el territorio más importante. Por ejemplo, un tema del POTA, que a mí me parece que el actual no lo aborda y que es un tema fundamental, es lo de la España vaciada, ¿no? Sí, ¿qué pasa con la despoblación? En Andalucía hay despoblación en el interior, sobre todo en determinadas zonas del interior, un tema que va a haber que abordar y va a haber que abordar seriamente, ¿no? Sí. Nos hemos preocupado mucho por el tema de las áreas metropolitanas, por la masificación del litoral y nos hemos olvidado de esas reflexiones del mundo interior de Andalucía, que es el paquete más gordo de territorio que tiene Andalucía, ¿no? Nos hemos olvidado de ese tema. Creo que ese va a ser un ámbito de reflexión muy importante. Y otro tema que a mí me parece muy importante, que es que no se pueden hacer planes de laboratorio. El POTA este que tenemos es un plan de laboratorio. Es un buen documento técnico, pero no se lo cree nadie. ¿Por qué? Porque no ha participado nadie. Se hizo un laboratorio con 4 funcionarios ahí haciendo casi una tesis doctoral, pero eso no es lo que hay que hacer otra cosa, hay que implicar a la sociedad en el gobierno de su territorio, si no, termina como termina. ¿Por qué se ha conocido el POTA? Por el 40-30. ¿Por qué era el 40-30? Que no te dejaba crecer más del 40% del suelo y más del 30% del número de habitantes que tenía. Y eso fue un escándalo para los ayuntamientos cuando veían que el urbanismo, el dinerito le entraba por ahí. Ese fue la norma 45 del POTA, es por lo que es conocido el POTA, cuando tiene cosas muy interesantes, ¿no? Patricio, tú levanta ahora. Sí, yo quería hacer una reflexión y una pregunta, ¿no? Uno cuando se empieza a mover por la provincia y buscando vivienda, sobre todo para los hijos, incluso para uno mismo, se da cuenta de que Jerez la vivienda es barata. Afortunadamente, yo creo que en gran parte, por mis conocimientos, algo en cierta medida has dicho, aunque dice que venís más antiguo, es por la extensión en la zona urbanizable que tiene el municipio. Es decir, que hay más tierra, más terreno donde podemos construir y eso termina abaratando la vivienda, ¿no? No. Vale. No, es el ejemplo que he puesto. Cuando más se ha construido fue cuando la vivienda era más cara. Cuando más se ha construido en este país, era la vivienda más cara. Sí, no va asociado el hecho de tener... Bueno, va asociado a que exista, un regulador del mercado que baje ese precio. En Jerez hay 2 razones por las que la vivienda no es cara o no ha sido cara. Uno, porque la economía de esta ciudad es muy baja. Y entonces, si tú querías vender vivienda, te tenía que gustar. Eso es la razón, mucha de que ha habido mucho cooperativismo también en ese sentido, ¿no? Pero había un regulador del mercado. No, eso, el negocio del suelo y la vivienda no es como el de las lavadoras. No tiene nada que ver. Está demostrado, hiperdemostrado. No, esto no es oferta y demanda. No, porque lo que ocurre es justo lo contrario. El último de la fila quiere el precio del primero de la fila. Y eso es lo que ocurre. Y eso sube todo. Lo sube todo. Es que el que estudie economía sabe que eso es así. Quiero decirte que no, el que defienda otra cosa está defendiendo otros intereses, no la razón de las cosas. Bien, vale, pues deja claro. Y ahora una pregunta que te quiero hacer respecto a la ley que va a salir, ¿no? Se habla mucho y se especula mucho con el tema de los ocupas, de la
de que si va a haber gente que se va a meter en la vivienda es imposible expulsarlo, si está forzando a que el derecho a la propiedad privada, que es un derecho que tenemos en la Constitución, fuerza. ¿Esto qué reflexión te merece esa cuestión? Bueno, que el fenómeno es ridículo y además en el último año ha bajado. Sí, que el fenómeno de sí, que el problema de la vivienda aquí es la ocupación es de cachondeo, ¿no? No sé cuántos casos ha habido y además ha bajado. En estos últimos años está bajando el fenómeno de la ocupación. Después hay que pensar que son dos cosas. Una es ¿cómo se llama? Son dos delitos distintos. Si la vivienda está ocupada o si la vivienda está vacía. Bueno, yo no está, o lo mismo, yo he conocido a gente que ha organizado brigadas de ocupación de vivienda de los bancos. Y a mí no me parece muy mal. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. No, pero bueno, el banco, una promoción entera de vivienda. No, algunas ocupaciones hasta han mantenido el edificio. Lo que sí parece claro Pero es que vamos, hay... lo que me parece ridículo es decir que el problema de la ley del derecho a la vivienda es el tema de la ocupación. Hombre, por favor, vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? Y antes de la ley se viene exagerando el número de casos de ocupación. Y sin embargo, lo que ha aumentado no son las ocupaciones. Lo tengo aquí el dato. Son los desahucios. Es lo que ha aumentado, de verdad, exponencialmente. No las ocupaciones, los desahucios. Muy bien. Está publicado. Están publicados, hay que ir a verlo. Claro, porque los medios publican para quien le paga. Yo recuerdo que antiguamente decía, hay que tener la propiedad de los medios de producción. Y hay que cambiar, decía, hay que tener la propiedad de los medios de comunicación. Bueno, ¿alguna pregunta más? Hay una expresión muy de moda que es colaboración público-privada. ¿Qué tiene cabida o qué protagonismo tiene la colaboración sí. público-privada en el tema de la vivienda? Pero a mí me parece, por ejemplo, como que si el que tiene dinero es el privado y yo tengo, podemos decir, el mando y el suelo, puede ser claro. Lo que te estoy diciendo, mire usted, yo no tengo capacidad para hacer las 1000 viviendas que me caben en los suelos que tengo. Porque a mí no me van a dar un crédito, porque yo no tengo capacidad, porque debo 1000 millones. Yo soy una empresa constructora. No, pero tengo capacidad de decir, pues mire usted, aquí voy a convocar un concurso para una cooperativa, que no sé cuánto. Aquí para una mezcla de jóvenes y mayores, que no sé cuánto. Aquí para empresas que vengan y hagan un pedazo de proyecto y además el precio del alquiler y además esté limitado. ¿Y va a venir gente? Pues claro que va a venir gente. Va a venir gente porque es un negocio y ellos está bien, es un negocio y te diría que con poco riesgo, porque no tiene que invertir en comprar el suelo, porque el suelo te lo van a ceder. Lo que yo haría es no ceder la propiedad, sino ceder el derecho de superficie por 90 años. Muy bien, pero manteniendo la titularidad del suelo para que no haga después cositas raras. Entonces, pero claro que se pueden hacer y es muy sana la cooperación público-privada. Es muy sana. Sí, los países estos que tienen estos ratios de vivienda pública lo han hecho mucho también por cooperación público-privada. Sí, por supuesto que sí. Y otra cosa que está de moda ahora, se habla mucho, es el cohousing o algo así. Sí. Cohousing. ¿Qué valoración tienes tú de...? Son anécdotas, pero me parece bien. Pero puede ser una línea de futuro incluso a contemplar sí, en la planificación urbana. Sí, ¿por qué no? Claro, sí. Estupendo, ¿no? Estupendo. Bueno, y la vivienda que tiene servicios comunes y la vivienda que en vez de tener cada uno su lavadora, pues tiene una de esos común. Bueno, eso lo inventaron los soviéticos. Yo fui a Moscú nada más que a ver edificios de esa naturaleza. El Narcon King era el más importante. Un edificio, la Unión Soviética, en la revolución, en los primeros años, antes de que llegara el camarada Stalin, que impuso el realismo socialista, antes, pues fue una expansión
allí fueron todos los mejores arquitectos de la Bauhaus y tal a hacer los proyectos revolucionarios de la arquitectura y empezaron a hacer eso, la vivienda compartida en servicios comunes, comedor común, lavandería común, pero después cada uno tenía su vivienda, una planta para los niños, en fin, cosas muy interesantes, ¿no? Que se hicieron en aquel momento. Eso ahora también, un poco eso. También me parece muy interesante la mezcla de vivienda para jóvenes y personas mayores. Cada vez hay más familias, más personas mayores solas que pueden, no digo que convivir en la misma vivienda, pero sí mezclarse en la de al lado, cosas. Bueno, pero además es que lo están haciendo, hay que mirar, ¿no? Lo están haciendo en Barcelona, lo están haciendo en Zaragoza. Mirar, interesarse por esas cosas y seguro que salen cosas de esa naturaleza, ¿no? Que aquí no somos más tontos que los catalanes, ni somos más, lo que tenemos que tener las mismas ganas que ellos en hacer cosas de esa naturaleza, ¿no? Además, hay que equivocarse. Hay que equivocarse. Si no haces nada, no te vas a equivocar. Hay que equivocarse. Como nos hemos equivocado. Bueno, rectificamos. Algo habremos aprendido. Otra vez. Lo que no podemos estar es parados. Claro. Nos come todo, ¿no? Perfecto. ¿Alguna cosa más y cerramos? Yo quería decir otra cosa más, porque otro tema que también, que es lo de la vivienda vacía, que es otro debate ahora. Bueno, la ley esta tiene otra cosa que está bien, que es que pone a nivel del Estado la posibilidad de gravar la vivienda vacía. La vivienda vacía, gravarla, eso tiene sentencias favorables ya porque lo han impuesto algunos ayuntamientos o alguna comunidad autónoma, por ejemplo Cataluña, que no sé por qué siempre va más adelantada que por delante, y ya tiene sentencia del Tribunal Supremo de que eso es perfectamente posible, recargar el IBI y además recargarlo de forma multiplicativa en función del tiempo que vaya quedando la vivienda vacía y recargarlo, perfectamente posible. Y lo bueno que tiene la ley, porque la pregunta es, ¿qué es una vivienda vacía? La vivienda de un emigrante que está ido a las Baleares a trabajar porque aquí no hay. No, pues eso es lo bueno que tiene la ley, es que dice que es una vivienda vacía. Y ninguna de esos casos que estáis pensando es una vivienda vacía. La vivienda vacía es uno que tiene durante 3 años 3 viviendas, que no sé cuánto, en fin, que no es cualquier cosa. Grandes tenedores de vivienda también. ¿Cómo? Grandes tenedores de vivienda. A partir Sí. de 5 me parece que fija la ley. De 5 si están en determinadas zonas, si no son 10. Bueno, es una ley compleja en ese sentido, pero que cuando dice, no, van a poner el recargo al IBE la vivienda vacía. No sé. La vivienda vacía no es lo que tú estás pensando, no es la vivienda que tú te has ido porque te ha tocado de maestro al colegio a Valladolid. No, eso no es una vivienda vacía para la ley, con lo cual no hay recargo, es otra cosa más complicada, ¿eh? Muy bien. Pues si no hay nada más, queda agradecer a Manolo Fustegueras su interesante aportación, su participación, todo lo que nos ha enseñado, todo lo que nos ha dejado como inquietud y nada, a los demás agradeceros también vuestra presencia, vuestra participación y recordaros que el Ateneo pues tiene una actividad permanente todas las semanas que se difunde a través del boletín y que es normalmente entrada libre para poder disfrutar de este tipo de aportaciones y de experiencias. Gracias a vosotros.